Vamos rápidamente al texto. Este es el texto que nos ocupa estas semanas. Desde que inició el año, estamos hablando del propósito de Dios para con nosotros. Tenemos un llamado, un propósito, unas competencias, una fuerza. Todo esto depende de Dios. Y aquí vemos en el verso 4, por favor, vamos a situarnos en el verso 4. Quiero que hoy lo vean desde este ámbito. Como si dos personas estuviesen viviendo en una sola casa. Pero yo dije, este texto lo escribió el profeta Isaías, dice, pero yo dije, por demás he trabajado en vano, sin provecho he consumido las fuerzas que Dios me dio, el Joab de Dios, he consumido mis fuerzas. Esto lo dijo una naturaleza que está dentro del escritor. Las otras naturalezas, miren lo que dijo. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. No sé si alcanzas a ver que a Isaías le pasa lo mismo que a nosotros y que le pasaba a Pablo. Pablo, hay un momento en que dice, yo sé qué es lo correcto, yo sé qué es lo que debo hacer y sé qué es lo bueno. Y con mi mente quiero obedecer a Dios, pero consigo que hay una ley en mi cuerpo que me lleva cautivo a la desobediencia, porque hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no hago. ¿Me llevan la idea? ¿A usted no le ha pasado eso o solamente le pasaba a Pablo y a mí? Usted tiene cara de sospechoso, ¿cierto, hermano? ¿A cuántos nos pasa? A todos. A todos, porque estamos hechos del mismo material. Y le pasaba a Pablo, de ahí para abajo, estamos todos en la lista. Y esas dos naturalezas están cohabitando en nosotros. Una que se deprime, que le falta fe, que dice groserías, que no puede obedecer al plan, al propósito, a los mandamientos de Dios. Y una renacida de Dios, una formada en Dios en la cruz de Calvario, que es pura, agradable, perfecta, obediente, que tiene discernimiento, que tiene sabiduría, que obra en prudencia, que tiene los dones del Espíritu Santo, la cual manifiesta los frutos del Espíritu Santo. Y esas dos naturalezas constantemente van a estar cohabitando. Esta es nuestra realidad. ¿Sabe cuándo no va a tener malos pensamientos, problemas de carácter? Vamos a tener, discúlpeme, me meto ahí. ¿Sabe cuándo? Cuando seamos glorificados. Mientras tanto, el primer desafío que usted tiene es lidiar consigo mismo. ¿Me llevan la idea? A la iglesia se viene a esto. A ser instruidos en una nueva manera de vivir, porque nuestra antigua naturaleza estaba viciada al pecado, al pleito, a la contienda, a la disensión y a todo lo que la aleja de Dios. ¿Es natural que el pecado more en nosotros? Sí. Pastor, ¿cómo hago para lidiar con esa vieja naturaleza? Tienes que tener disciplina espiritual. Por eso es importante ser impartido con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como un espejo, le dice, ¿este eres tú? Y tienes que llegar a parecerte a este que es Cristo. ¿Y quién me dice cómo estoy de mal y hacia dónde debo ir? La palabra de Dios. ¿Dónde aprendo eso? Siendo impartido por la palabra del Señor. Por eso es importante congregarse. Por eso es importante serse consecuente con lo que usted aprende y lo que usted vive. Por lo general, lo que usted aprende el domingo, mire cómo es Dios. Lo que usted aprende el domingo es porque lo va a poner en práctica la semana que viene. Si aquí ya hablaron de la paciencia, en la semana que viene la práctica. Aquí es la teoría, allá es la práctica. ¿Me copian? Volviendo al texto, ustedes pueden ver que hay dos personalidades aquí. Una que se decepciona sabiendo que el plan es de Dios,
que no puede creer a la promesa de Dios, y hay otra que se reconforta en que a pesar de que no vea las cosas, Dios permanece fiel. ¿Listo? ¿Lo podemos ver? Bueno, esa es la fotografía suya y mía. Y mire lo que sigue diciendo en el 5. Ahora pues, dice Jehová, entre esas dos naturalezas, el que llega establece el juicio en la palabra de Dios. Si te amo, no te amo, voy a culto, no voy a culto. Abre usted la Biblia y dice, sin dejar de congregarse. Si perdono, no perdono. Y abre usted la Biblia y dice, si no perdonan, no serán perdonados. Si ve que viene la palabra y establece un orden, y usted está viendo para allí, y está viendo para allí. La palabra llega y establece orden. Mire cómo entra aquí la palabra, dice. Así dice ¿quién? Dios. ¿Cuál es el factor determinante del orden? La palabra de Dios. ¿Qué necesita mi corazón? ¿Qué necesita mi casa? ¿Qué necesita la iglesia? La palabra de Dios. Ustedes que son mamás, a veces ustedes van a castigar a los hijos, pero ustedes tienen el corazón más grande que nosotros. El chinito le hace, ¿le vas a pegar al hijo de tus entrañas? Bueno, después sí le pego. Esta se la perdono. Sí me van a entender, porque comienza una manipulación de mis pensamientos con mi corazón. No es lo externo, es como yo asumo las cosas. Pero cuando llega Dios, esos sentimientos, cuando llega la palabra de Dios, esos sentimientos son abrogados, pierden vigencia, y la palabra de Dios dice esto, ¿te la ganaste? Porque es lo que establece la palabra de Dios. Mire esto. Ahora sí dice Jehová, entra la palabra de Dios en medio de estas dos naturalezas. Y entra estableciendo principios. El que me formó desde el vientre de mi madre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y congregarle a Israel. Listo. La palabra de Dios trae el principio. Bueno, ¿usted para qué se casó? Dice la Biblia, el esposo no se gobierna a sí mismo, sino que su cuerpo, ¿de quién es? ¿Qué dice Pablo? Usted le pertenece a la señora, punto. No que no, la palabra dice que usted es propiedad de esa señora. Y a la señora le dice, no se gobierna, sino que usted es propiedad de él. ¿Qué parte de eso no entiende? Hijo, honre a su padre, a su madre, punto. Esos son principios universales. La palabra llega a establecer principios, no metodologías, porque el principio de familia suya es igual que el mío. Hay un papá, hay una mamá y hay unos hijos. Lo otro es circunstancial, que ustedes comen plátano, que yo como papa, que ustedes comen pollo, que yo como carne, pero eso no es regla. ¿Qué es regla? El principio de la familia. Listo. La palabra establece esos principios. Cuando usted no sepa para dónde ir, lo que tiene que buscar es el principio. Cuando los principios, que son los fundamentos, ¿se acuerdan el año pasado? Se mueven, el resto de la estructura se mueve. Listo. Voy al texto que nos ocupa hoy. Establece Dios los principios, dice, por estos principios, dice, porque estimado seré a los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Esta es la misma fuerza que dice él que él perdió. ¿Se acuerdan que hay una fuerza Coat, que es el poder de hacer? Que Dios me empodera, me ayuda, hace a través mío. ¿Sí me hago entender? No es que yo sea muy fuerte y pude estudiar, no, Dios me llevó. No es que yo sea muy simpático y mi hijo salió muy simpático, no, Dios me llevó. Su mano me alzó, Él me sustentó. ¿Se acuerdan esa fuerza? Pero esa fuerza la gastamos cuando nos distraemos. Gastamos lo de Dios en los propósitos que no son de Dios, y nosotros vamos a quedar con el vacío. No hicimos lo que tuvimos que hacer. ¿Me llevan la idea? Y pero él dice, y pero esas fuerzas van a volver a mí, y mi Dios me volverá a dar fuerzas. Caleb estaba viejito y dijo, ese monte va a ser mío. A los 80 años le dijo a Moisés, dame ese monte que yo lo tomaré. Los otros querían las ciudades. Pero con la fuerza de Dios usted puede vivir en una montaña, usted puede vivir debajo de un puente, donde sea, pero si tiene el hacer de Dios,
No importa sus condiciones, Dios hará. La Biblia mire lo que dice, Él hará habitar en familia a la viuda, a los huérfanos y a los desamparados, para que una viuda habite en familia cuando ya no tiene nada. Y Él dice que Él Dios hará habitar. ¿Cómo? No sé, pero Él lo dice, Él lo crea, Él sustenta su palabra. ¿Me llevan la idea? Él hace que se cree. Dice, Dios me volverá a empoderar, a dar fuerzas. He fracasado, he caído, pero no sé cómo, Dios lo volverá a hacer. A mí eso me basta, porque es su palabra. Pero antes de este empoderar, dice, porque estimado seré a los ojos de Dios. Esta palabra estimado, en esta versión que es la Reina Valera, es la misma palabra honra. Hay dos palabras en la Biblia que significan honra. Por favor, ayúdeme con esta palabra chequina que es la 3366, si usted lleva notas, 3366 de la parte hebrea del diccionario Strong. Es llegar. Esto es una Q. Esta palabra que se traduce ahí como estimado es la palabra llegar, que significa honra, hermoso, valor, riqueza, alto precio, dignidad. Lo que pasa es que lo traducen como estimado, es dando alusión a que Dios me puede querer, en el sentido en que yo digo que es querer. Yo te quiero mucho, le digo al hijo, o sea, yo lo estimo, yo lo sustento, yo lo mantengo. Eso es querer. Eso es estima. Como dicen los costeños, el pechichón de la casa, el consentido, la niña en los ojos. ¿Me hago entender? Esta palabra que significa, mire, riquezas, en otros diccionarios dicen prosperidad. En otros diccionarios dice al que sostienen riqueza, alto precio y dignidad. Esta dignidad tiene que ver con un investimiento especial, pero también tiene que ver con una posición especial. Cuando usted llega a la mesa y le dicen, siéntese acá porque usted es agasajado. Una dignidad especial. Vamos al texto. Isaías 49:5. Ya sabemos qué quería decir acá, pero honrado, esa palabra estimado es la palabra honrado. Honrado seré a los ojos de Dios. Dios tiene un propósito conmigo. Cuando yo me alineo con ese propósito, Él va a comenzar a honrarnos. Él comienza a honrarnos en darnos un valor que no teníamos. Por ejemplo, si Dios honra mi casa, no que mi hijo está metiendo marihuana, si Dios decide honrarme, eso va a cambiar esa historia. No que mis hijos ninguno podía estudiar porque eran desordenados, comenzaban a club. Dios va a cambiar esa historia porque le va a dar una nueva dignidad. Que una persona que viene del desorden, que era el loco del pueblo, que vivía en desorden de promiscuidad, porque eso fue lo que veamos de las generaciones pasadas, y llegamos a Dios. Y si Él nos estima, si Él nos honra, esa historia va a cambiar. Como Jacob, siendo usurpador, cambió su nombre a príncipe del pueblo. Mire, hermanos, y esto se lo voy a decir en letras mayúsculas. Muchos no experimentan la estima de Dios, la honra del Señor, porque su corazón no es perfecto para con Dios. Cuando habla de los reyes de Israel, ustedes ven que hay algunas cosas en común. Dice, y comenzó Jehud a reinar a los tantos años. Comenzó Acaz a reinar a los tantos años. Hizo lo bueno ante los ojos de Dios, pero mire esto que dice, pero no de perfecto corazón. Pasó como así. Yo puedo hacer lo bueno, pero no de perfecto corazón. Yo puedo sostener mi casa, pero no con el amor que se requiere, sino por la obligación de que no me demanden. No, ¿sí me llevan la idea? ¿Lo estoy haciendo? Sí. ¿Pero mi corazón es perfecto? No. Cuando usted dice, tome para que no me moleste más a los hijos,
¿Estoy haciendo lo correcto? Sí, pero no de perfecto corazón. Y toda persona que no hace las cosas de perfecto corazón no honra a aquel que tiene que honrar. Y la honra es como la palabra de Dios. La palabra de Dios es más cortante. Acuérdeme alguien el texto. La palabra de Dios es más cortante que ¿qué? Que toda espada de doble filo. Corta para allá y corta para acá. Corta para el alma y corta para el espíritu. La honra es de doble sentido. Algunos dirían que es condicional. Tiene doble sentido. Si yo honro a Dios en sus principios, en su propósito para mí, en su vida para mí, en sus objetivos para mí, en sus obras para mí, Él me va a terminar honrando. Hay dos clases de honra. La honra que nosotros podemos darle a los humanos, la honra que nosotros como humanos podemos darle a Dios y la honra de Dios. ¿Quién puede honrar más, Dios o el hombre? Dios. Entonces hay una palabra que significa honra en la Biblia, por favor chequina, se llama kabod, que esa es la honra de Dios. Y mire esto, Dios no comparte su gloria con nadie, pero hay una honra que Dios le extiende en misericordia a los humanos. Mire, cuando uno dice, pero ¿qué tiene fulano de tal? Por donde pasan las cosas florecen. Le damos una piedra, hace una escultura, le damos limón y hace limonada, le llueve, se baña. O sea, ¿qué tiene fulano de tal que donde pasa florecen? Y usted ve la mujer más bonita, más rozagante, los hijos los ve cachetoncitos, bonitos, cualquiera les da, les brinda, les presta, o sea, uno dice, ¿qué tienen? Hermano, mire, eso no es humano. Eso es que Dios, hay una enésima parte de la gloria de Dios que se llama honra. Y Dios honra a los que le honran. Dios comienza a honrar. Esta palabra, kabod, significa gloria, honra, glorioso, peso, esplendor. Es la honra de Dios. Es la que llenaba, la que habitaba en el templo, la que llenaba todos los espacios. Es la honra de Dios. Y Dios nos deja ver un destello de su honra a nosotros. Cuando usted dice, no sé si a usted le ha pasado esas circunstancias en que todo está perdido y llegan las cosas y se dan, y usted dice solamente, es un destello de honra. Dios a sus hijos, por allá en el libro de Sofonías dice que Dios honra a los hijos que le sirven, nos deja ver un destello de su gloria. Y ese destello de su gloria es una honra pequeña en Dios, pero enorme en este mundo. Esta misma palabra implica en Génesis 12 cuando Dios le dice a Abraham, te bendeciré y bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Te honraré. Tu honra será extendida al que te honre. Y vendrá deshonra sobre aquel que te deshonra a ti. ¿Sí me hago entender? ¿Qué necesita su corazón? Que Dios le honre. Pero no me puedo honrar con toda la grandeza porque yo soy humano. Porque la honra de Dios excede cualquier honra. ¿Sí me hago entender? Pero en una enésima parte, Él alinea las cosas para el bien de los que le aman. Eso significa honra. Honra. Contra todo presagio. Cuando el médico dice que tiene cáncer, cuando fulano dice que le quedan tantos meses de vida, cuando usted ve que su cuenta bancaria está seca y lo visita la honra, usted dice, wow, aquí pasó algo. David entendía este principio. Y dijo, Señor, mire, yo de aquí no me muevo hasta que no haya cabida en mi corazón tu presencia. O sea, yo quiero honrarte de manera más allá de mis fuerzas. Dijo, examíname
Porque la Biblia dice que todos pecamos, unos de hechos y el que no de hecho, de palabra o de omisión. Dejamos de hacer lo bueno. Y David dijo, yo no quiero seguir así, quiero hacerlo de perfecto corazón. Uno podría decir, David, muy interesado, porque mire, si usted honra a Dios, tarde que temprano la honra le visita. Punto. Tarde que temprano la honra le visita. Cuando no lo hacemos de perfecto corazón, no experimentarás honra. ¿Me sé toda la Biblia? Sí. ¿Que yo asisto a culto? Sí. ¿Que yo sirvo? Sí. Pero no eres acreedor de la honra. Mire, mis hermanos, en Samuel 2:30, este texto lo conocemos todo. En Samuel 2:30, ¿se acuerdan ustedes que Dios le había dicho a Samuel, a Elí, voy a honrar y vas a ser mi sacerdote? Y a Elí lo llamaron desde Egipto. ¿A qué se refiere? Porque es que él le dice allí en Génesis, no, primera de Samuel 2:30. Voy a leer el texto. Dice así, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho, ¿cuándo lo dijo? En Egipto, ya ahora vamos a ver porque yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Esto era lo que entendía David, que si yo estaba delante de él, mejor es un día encisar Dios que 1000 fuera de él. Mejor es deleitarse en Dios. ¿Por qué? Porque llega un momento en que las cosas se dan cuando usted está deleitándose en Dios, cuando usted está en la sintonía de Dios. Usted no tiene que perseguir la bendición, sino que sucede lo de Deuteronomio 28. Y estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Mi hermano, cuando es de Dios, lo llaman, le calientan, le sirven, le dan, le brindan. Mire, la bendición lo persigue y lo alcanza. Mire esto, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Cuando dice la casa de tu padre, va a remendar lo que hicieron mis padres mal. ¿Se acuerda que eso lo vimos la vez pasada? Mi papá era el borracho del pueblo, pero la historia en mí cambió. Remendó lo del pasado. Dice, andarían delante de mí. Mas ahora dice así Dios. ¿Cuál era el propósito ideal? Que anduvieran delante de él. Que era sencillo, honrar a Dios y Dios les honraría. Dice, nunca yo, ayúdeme, haga, porque yo honraré a los que me honran y despreciaré, los despreciaré y los que me desprecian serán tenidos en poco. El desprecio por las cosas del Señor es deshonrarlo. Es deshonrarlo. El desprecio por la palabra de Dios, por la casa de Dios, por la familia de Dios. Mucho cuidado con esto. Usted se casó con una hermana de la iglesia, con una hermana en la fe, pero usted se casó con una hija de Dios. Usted se casó con un hijo de Dios. ¿Sí me hago entender? O sea, sí es verdad, nosotros tenemos conflictos, pero tenemos que sabernos conducir. No sea que él clame a Dios, dice la Biblia, y Dios le escuche. Y por la injusticia mía venga a ser salvo a otro en medio del proceso. Por las cosas de Dios. Hay veces, hermanos, que no son muy simpáticos o no somos muy simpáticos, o que no somos agradables, porque de pronto a usted no le gusta cómo hablo, cómo me peino, cómo me visto, cómo digo las cosas, o no soy tan letrado, o algún hermano no es tan estudiado, y entonces usted, uy, no, yo puedo, espérate, no vaya a ser que esté despreciando las cosas de Dios. El santo ministerio al cual el Señor lo llama, a todo mundo lo llama a un oficio. Sí, pero no soy el pastor, sí, pero no soy el predicador, pero no soy el cantante. Pero si Dios lo tiene dentro de la iglesia con un oficio, de pronto se va a ver los niños, de pronto se va a limpiar la casa de Dios, de pronto se va a dar palabra de consuelo. Es lo que Dios te tiene, y es la honra que Dios, en el lugar donde Dios le va a permitir ser otorgante de honra. Y Dios honra a los que le honran. ¿Me lleva la idea?
el libro, él me honra, pero yo desprecio, el Señor automáticamente le deshonro y dice aquí, serán tenidos en poco. En otras versiones dice que serán llamados a destrucción. Mire esto. En el Nuevo Testamento dice, hablando en la parábola de los talentos, que hay una persona que pinta allí, dice que aún lo que piensan tener les será quitado. Esto habla del destino. Lo que pensaban edificar, construir, tener, avanzar, les va a ser quitado, porque la deshonra a Dios daña el futuro. ¿Me llevan la idea? Pero la deshonra, la honra a Dios asegura mi futuro. Y si yo un día de estos, mire, el futuro de mis hijos, porque Dios honra la descendencia de los que le honran. ¿Me llevan la idea? Ojo con esto, papá. Usted que es cabeza de hogar, usted puede o bendecir o maldecir la casa suya, sus hijos. Usted puede o abrirle puertas de bendición o cerrarle puertas. Mire, hermanos, mis hijos son por mi parte primera generación, segunda generación. De mi esposa la tercera generación de creyentes, porque mi suegra es creyente. Y uno ve, hermanos, que al pasar las generaciones, ellos no tienen que luchar con cosas que nosotros tuvimos que vencer. Y los hijos de ellos van a ser más que vencedores, porque ya la mamá venció cosas, la abuelita, doña Rosana venció cosas, la mamá venció cosas, ellos vencieron cosas. Imaginen ustedes los nietos, no sé si lo pueden ver en esa perspectiva. Sus hijos no van a tener que luchar con los mismos sufrimientos suyos. Porque para nosotros lo normal era que cuando alguien cumplía años, hacer una apoyada y todo el mundo vivía la vida de Ricky Martin y se desordenaban. Ellos ya en un hogar cristiano no han vivido eso. ¿Me hago entender? Entonces ya no van a tener que vencerlo. Y los hijos de los hijos no van a tener que vencerlo. Pero el que no honra, su futuro está llamado a destrucción. O sea, en cierta manera estoy botando a mis hijos por un despeñadero. Mire, para ser cabeza de hogar usted necesita amar a Dios, amar su palabra, obedecer a Dios, y Dios va alineando el corazón de su esposa, de sus hijos. Y aún los que están en guerra contigo, los hace estar en paz contigo. Pero eso no es fruto de mucho hacer, eso es fruto de mucho honrar. ¿Me llevan la idea? Bueno, aquí dice que el que no honra va a ser llamado a destrucción. Y miren esto, Mateo 13, por favor, vamos allí. Mateo 13, 54 y 58. Mire cómo me llama la atención esto. Uno de los propósitos de Cristo en la tierra, el primero y principal, es pagar por los pecados de la humanidad. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El propósito de Cristo venir es salvación y vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesucristo su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Juan le mandó a preguntar a Cristo, ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? Cristo refirió un texto que está en el libro de Isaías. Dice, dígale que los ciegos ven, los sordos oyen, los endemoniados son liberados, los cojos andan. O sea, hizo demostraciones de poder, que en una segunda instancia venía a abrir la puerta a los cautivos. Y esto era la encomienda de Dios para Cristo. Pero mire qué pasó acá. En el 54 dice, venido a su tierra, hablando de Cristo, dice, les enseñaba en las sinagogas de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tienes esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Mire esto. Pero Jesús le dijo, ayúdenme. Y no, ayúdenme ahí. Y no hizo
A causa de la incredulidad de ellos. Ellos, ¿por qué eran incrédulos? Porque no lo podían honrar. ¿Y por qué no lo podían honrar? Porque se conocían. Porque lo conocían. ¿Quiénes eran sus hermanos, sus hermanas? Hijo de María y de carpintero, o sea, no lo podían honrar. Mis hermanos, y esto es importantísimo en el ámbito del hogar. Porque es que usted le conoce los defectos a su esposo. Y yo le digo, mire, levante el plato. Y el chino me dice, ¿usted? ¿Usted nunca levanta el plato? Y eso nos puede pasar, no solamente con el plato, con la cama, con algunas cosas. Y hay momentos en que uno tiene que decir, necesito honrar. Los hijos le llaman y le dicen, papá, venga, mire, le voy a comentar algo, pero no le cuente a mi mamá. Y hay momentos en que aún yo, como con los hijos grandes, le digo, necesito honrar. Una vez la hija de un pastor me comentaba algo, le dije a mi pastor, y me comentó y dije, cometiste un error conmigo. Claro, yo era el copastor para aquel entonces. Él tenía 3 hijas. Dije, no me hubiera contado. ¿Por qué? Porque ahora estoy obligado a honrar a mi pastor. Porque si yo no puedo honrar a mi pastor, lo estoy deshonrando porque ya soy partícipe de la información. Necesito honrarlo. Si no lo honro, la destrucción viene. No me hubieras contado, me hubiera dejado sano, dije yo. ¿Sí me hago entender? Si yo no honro a mi esposa y comienzo a hacer cosas, o esas mamás que el hijo está vendiendo cosas y haciendo cosas y son abuelos y el papá no sabe porque la mamá dice, es que él es muy violento y entonces ella saca fiado, prestado, como sea, para que mi hijo no sufra, pero que su papá no sepa, viene la destrucción. ¿Sí me hago entender? Porque la deshonra trae destrucción. Y no la juzgo, mamá, porque es que ustedes tienen un corazón parecido al corazón de Dios. ¿Sí me hago entender? Ustedes quieren evitar dolores. Mi mamá lo hacía. Conozco mamás que dicen, no, él es un chimeguanchón, pero voy a ampararlo, a cuidarlo. Pero viene la destrucción. ¿Sí me hago entender? Y se lo digo con misericordia, porque yo soy papá, pero tengo corazón de mamá. Corazón de madre. Se lo digo con misericordia, como hablándome a mí mismo. ¿Por qué no lo podían honrar? Porque era del grupo, de la familia. ¿Quiénes perdieron o quiénes ganaron? Y no hizo a causa de la que no había honra. Mi hermano, sí, es que este caso es delicado. Porque es que a los hijos no los manda en primera instancia honrar al profesor, a otro dice honra a tu padre y a tu madre. Hóngrelo. Y no solamente para que te vaya bien, sino para que no venga destrucción, para que no venga muerte, para que sus días sean fructíferos sobre la tierra. Eso está en Hechos 22. Por favor, ayúdenme con el texto. Ellos no pudieron honrar a Cristo, no podían, su raciocinio no podía. Mire, hay lugares, iglesias donde el pastor, discúlpeme el término, no quiero hacer alusión a la figura del pastor, donde el pastor de pronto no es una persona hablada, estudiada, y entonces dicen, sí, el pastor, por lo menos se ve en algunos pueblos, en algunas veredas, y se le tiene no como el ministro del evangelio. ¿Por qué? Porque de pronto yo tengo el doctorado, la maestría, y de pronto el pastor no tiene la primaria. Y se me dificulta obedecer al pastor, o que de pronto tiene algún defecto, de pronto no habla bien su léxico, no escribe bien, o no lee bien, no maneja la tecnología. Hermanos, que ese no sea impedimento para honrarle. Por lo general, nosotros somos una generación que avanzó más que nuestros padres. Nuestros padres tuvieron la primaria, el papá de mi papá no supo leer de pronto, y yo ya soy el hiper mega doctor. Y eso me cierra la oportunidad de honrar. ¿Por qué? Porque yo llego a la casa de mi padre a deshonrarlo,
a moverle los cuadros, a quitarle todo, a sacarlo de la finca, a mandarlo a algún lugar más especial. ¿Por qué? Porque yo quiero hacerlo a mi manera. Y muchos ancianos se van al ancianato, al lugar donde no quieren estar, prácticamente amarrados y en deshonra. No sé si me hago entender. Porque el bien que hicieron para nosotros nos llevó a deshonrarnos. Mire esto. Yo soy Jehová tu Dios que saqué de la tierra de Egipto. Deuteronomio 27:16. Por favor. Maldito el que deshonrare a sus padres. ¿Sí ve que hay una destrucción? Pero hacia los a honra a los padres y a su madre. Y diga a todo el pueblo, amén. ¿Quién se le busca el destino? Él con la deshonra. Mire, usted como papá tiene que manejar esto con pinzas. Usted no puede llegar ahorita con la correa en mano. El pastor dijo que usted me tiene que honrar porque si no, manéjelo con pinzas. Yo le digo a mis hijos, no estamos de acuerdo, hijo. Pero voy a pedir un favor, hónreme. Mientras usted tenga 18 años, está obligado a honrarme. Y si no, papá, yo ya cumplí la mayoría de edad, mientras yo sea el que le dé para que usted mueva la cuchara, estás obligado a honrarme. Tiene 30 años, pero yo cubro sus necesidades, usted me debe honra. Que mi esposo se volvió viejito y chocho, le debes honra. Que mi esposa haga cantaleta, le debo honra. Acuérdense ustedes cuando se van a casar, el pastor llega y les dice, para que lo honre. Y dentro de esa palabra honra hay un paréntesis, la sustente, la respete, la acompañe, hasta que la muerte lo separe. Mire, es que ni el cajón, ni la, o sea, hasta esa que la muerte lo separe es que yo tengo que honrar aún después del luto. ¿Sí me llevan la idea? Prácticamente lo que está diciendo el padre, el notario, el pastor, el sacerdote, el que lo haya casado, porque algunos se casaron allá en la iglesia tradicional, es que tenías que honrarle hasta que tenga el último aliento de vida. ¿Y por qué se lo dicen así? No porque esa persona simplemente necesite honra, sino que si tú honras te va a ir bien. ¿Sí me llevan la idea? Si honras te va a ir bien. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y por extensión, las bendiciones de la honra y seas de larga vida sobre la tierra. Isaías 49:5 dice, y le honraré, y será estimado. Dios lo va a estimar, Dios va a hacer por usted, Dios le va a devolver las fuerzas. ¿Qué es lo que impide que prospere, que anda saltando de un lugar para otro, que no estás honrando de perfecto corazón? Mire, lo que dice Isaías 29:13, a esto me refiero cuando digo de no de perfecto corazón. Isaías 29:13. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes, hermano? Dice Isaías 29:13. Dice, pues, ¿quién? El Señor. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Tiene la palabra. Dice, con sus labios me honra. Podemos recitarla, podemos saber las doctrinas, podemos saber la historia de la iglesia, podemos saber los cánones, podemos saber cualquier cantidad de cosas. Dice, con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. ¿Estaban honrando? Sí. ¿De pronto estaban haciendo? Sí. Y su temor de mí no está más. No es más que un mandamiento de hombres, más que un mandamiento de hombres, que les ha sido enseñado. Mire, hermanos, es muy importante estudiar la palabra de Dios, pero es más importante ser transformados por esa palabra de Dios. Que el pastor les imparta la palabra, pero también que le diga, venga, hermano, usted no debería contestarle hacia su señora. Hay cosas que, por ejemplo, a veces yo como pastor hace decir o no hace decir, hermana, mire, tápese un poquito más porque Dios la hizo a usted bastante generosa.
Pero, o sea, más que cuando digo generoso es que de pronto usted está utilizando la ropa no apropiada. Se le están viendo cosas. Esa palabra que le están dando ahí no es para tenerla aquí, es para apreciarla con el corazón. Cuando uno le dice, hermano, mire, su herencia es su esposo. Yo le puedo decir, es que las mujeres sujétense al esposo porque así lo manda el Señor, y esposos peleen por sus esposas, guárdenla, sacrifíquese por ella como Cristo amó a la iglesia. O le digo, venga hermano, ¿qué vas a hacer con tu hogar? ¿Para qué te casaste? ¿Para estar peleando? La Biblia me enseña que usted, su herencia es su esposa, que sus hijos habidos y la juventud es un regalo de Dios. Pero venga, tenéis que entrar, bajar de aquí. Aquí tiene que ser consciente, porque si no son dichos enseñados de hombres. Y usted puede recitar todos los libros de la Biblia, pero no han bajado de aquí. Miren esto, lo que dice 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios. ¿A qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor aquí con esto? Voy a sacudirlos para que vean que la fórmula no funciona. Hay gente que dice, cuando usted sienta algo en el pecho que cayó por allá de los espíritus chocarreros, habla el Salmo 91. No, esa sabiduría de los sabios va a ser confundida. Y dice aquí, y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Nosotros nos levantamos en una iglesia donde los hermanos sabían el texto y lo recitaban, pero no sabían del diccionario Strong, no sabían de las aplicaciones de mensajes, no sabían de pronto de griego, de hebreo, muchas cosas, pero eran hombres piadosos. Tenían en honor a su esposa, servían en la iglesia, predicaban cuando les correspondía, cantaban sus himnos. Uno vio que estaban sus hijos saliendo adelante desde la cuna hasta sus trabajos, que partieron con el Señor en paz, pero no eran los supermaestros de la palabra de Dios. Es más, muchos de ellos tenían miedo de pasar al frente, pero honraban con una capacidad enorme a Dios. El pasar al púlpito, de pronto no mal vestidos. De pronto ellos, por ejemplo, cuando a alguien le tocaba dirigir, se vestía como si fuera a ver el presidente de la República, su mejor vestido. De pronto no ostentoso, pero sí usted los miraba hermosos, ancianos hermosos. Para atender las cosas del Señor, escogían lo mejor para el Señor. Cuando fuimos a crear la iglesia, a fundar la iglesia, algo que aprendí de la persona que Dios utilizó para fundar la iglesia, es que necesitamos tal cosa. Y él decía, lo mejor que haya es lo que vamos a meter a la iglesia. Y uno dice, wow, ¿con qué corazón perfecto hacen las cosas? Y Dios honra a los que le honran. Uno dice, de razón. Porque es que hay gente que viene a culto cuando no hay nada que hacer. Pero hay gente que desde el sábado le dicen, bueno, mañana hay que ir a la iglesia porque es necesario ir. O sea, escogen lo mejor. Aquí dice que él va a confundir toda esa sabiduría de los sabios y va a establecer los principios. En última instancia no es cuánto sabes, porque la Biblia no es para que sepas, es para que seas. No que yo estudie teología 1, teología 2, teología 3, hice la maestría en divinidad. Bienvenido todo. Bienvenido, hermanos. Es una bendición. Pero yendo más allá de esto, ¿qué capacidad de honra tengo para con las cosas de Dios? Antes a nosotros se nos enseñaban que ir a culto era algo normal. O sea, yo duré 10 años que nunca fallé a la iglesia, por lo menos. En estos 20 años, pico de años, yo creo que no he fallado sino 3 o 4 veces. O sea, algo normal de la vida. Ahora lo normal es que vaya. Lo anormal es que vaya. O sea, uno dice, wow, pero ¿qué pasó aquí? Que no apartar ese tiempo. No hemos aprendido a honrar. Hemos sido una generación que se desgastó en lo superficial del Evangelio, pero no en lo fundamental del Evangelio, honrar a Dios.
Si usted puede honrarme a mí como pastor, usted puede honrar incluso a las autoridades, pero si no honra en principio a Dios no estamos haciendo nada. Y el que honra nuestra vida es Dios. Yo quisiera honrarle a usted, pero no puedo, no tengo las capacidades. Su papito y su mamita, a uno no ama más nadie en esta vida después de Dios que la mamita. Pero ya no va a poder honrar, evitarle las cosas, las consecuencias, como Dios sí lo puede hacer. Usted necesita la bendición de Dios, no la de los hombres. ¿Me llevan la idea? En Éxodo 28, 2. Por favor, ayúdame con ese texto. Y harás vestiduras sagradas a Aarón y a sus hermanos para honra y hermosura. Mire esto. La Biblia, cuando llama a los hijos de Aarón, dice: los llamé al santo ministerio. La iglesia está organizada de una manera donde está Cristo es el centro, sus ministros que dependen de Cristo se tienen que apartar para Él, los servidores que siguen a los ministros y el pueblo de Dios, la iglesia. Y de fuera de la iglesia, los allegados o simpatizantes que están inmersos en el mundo. ¿Me pueden copiar la idea? Los que están más cerca al núcleo, hay cosas que no les son permitidas. El pastor deshonra con una mala palabra a Dios, a la iglesia o a sus ovejas. Una persona puede decir de pronto malas palabras o dichos que no convienen en medio de la congregación, en medio del pueblo, y Dios no le va a tener en cuenta. De pronto sí, si no es de los ministros y no es de los servidores. Pero el pastor se le llama a pureza de labios, a sabiduría en lo que habla, a prudencia, a ciencia. De pronto alguien que está llegando a la iglesia, ¿se le admiten algunas cosas? Sí, él honra con venir, pero yo honro con apartarme como pastor. ¿Sí me hago entender? Y el que sirve aquí tiene una clase de honra debida a Dios, pero también hay una clase de honra de Dios hacia ellos. Un destello de su gloria. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le demanda. A los hijos de Aarón los apartaron para el santo ministerio. Eran llamados a una honra especial de ellos hacia Dios. Y mire esto. Dios dice, y háganle a ellos unos vestidos especiales, es revestimiento de una gracia especial. Cuando la gente le miraba el vestido al sacerdote, decían, ¡wow! Hermosura. Y lo hermoso no es que uno sea hermoso, porque si usted me quita el ministerio no quedan sino huesitos y carnita y ovejas. ¿Sí me van a entender? Dice el pastor, ¿cómo sabe? No. Lo único hermoso que hay en un ministro son la misericordia de Dios expresada en dones y talentos. Pero es de Dios. De resto, no busque porque no hay. Un costalado de huesos. Pero esa hermosura es el revestimiento de Dios. Y Dios hay a hombres que los reviste de manera especial. Nunca se meta con un ungido del Señor. ¿Se acuerdan ustedes cuando David estaba siendo perseguido de Saúl? Y Saúl, dice la Biblia, que entró a una cueva donde estaba David a hacer sus necesidades. Y la gente le decía, vaya, mátelo, porque el reino es tuyo. Él fue con delicadeza y le cortó una partecita de su manto. ¿Y qué le dijo? No tocaré al ungido del Señor. Estaba revestido de honra. ¿Era imperfecto Saúl? Sí. ¿Y qué honraba David? La investidura. Mi papá es mi papá, está investido. Por eso, mi esposo es mi esposo, y si usted que es mujer, está investido, esa cabeza. Mi mamá es mi mamá, que está chocha, está investida. No es por la persona que es por el revestimiento que tiene. ¿Me hago entender? Y lo tienes que tener claro, porque si deshonras a papá, a mamá, al ministro, incluso a la autoridad, a alguna persona, hermano, mire, va a destrucción. Una viuda en la casa de Dios
en el Nuevo Testamento tiene una honra especial. Hay que asistirla de parte de la iglesia. ¿Sí ven, pueden ver ese revestimiento especial? De una viuda, un huérfano. Los migrantes tienen un revestimiento especial. Y hay que aprenderlo, porque la Biblia dice que Él es el Dios de los extranjeros. Viendo a gente desprotegida, Él los protege. Y yo tengo que honrarlos. Mi papá tiene una vestidura especial. El pastor tiene una vestidura especial. No lo digo por mí, hermano. No lo digo por mí porque hay mejores pastores que mi persona. Sino lo digo para que no tropieces contra el vestido del pastor. Porque te puedes ir a otra iglesia y de pronto el pastor no te caiga bien. De pronto tú eres más estudiado, sabes más, o estás mejor formado, entiendes la palabra en otra dimensión, o sea, en otro nivel. No que el pastor enseñaba ya así, yo quiero que enseñe. Espérate, él tiene un vestido de honra. Y si yo digo, él es mi pastor, él es mi papá, ya no lo soporto en la casa, está chocho, está abuelito, pero él es mi papá y con eso me basta. Estás investido de esto. Comienzo a honrar. Mire que usted puede escoger en estas dos direcciones, la honra en medio, o a destrucción, o a honra. Yo puedo escoger o a destrucción o a honra. ¿Se acuerda que Saúl le dijeron, yo había dicho que te iba a honrar, pero ya nunca te halaga? ¿Y sabe qué pasó con Saúl? La Biblia dice que fueron a la batalla contra los filisteos, llevaron el arca del pacto, donde estaba la honra de Dios, la cabot de Dios, la gloria de Dios. Y como él no pudo honrar a Dios, cayó en la batalla. Los filisteos se robaron, se llevaron el arca. Mire esto, los israelitas siguieron celebrando la fiesta de Sukkot, la fiesta de los panes sin levadura, siguieron los Shabbat, siguieron con toda la ceremonia. Lo único que no tenían era gloria, no tenían el arca. Si yo no honro, yo puedo venir a culto, yo puedo leer la Biblia, yo puedo aprender métodos expositivos, yo puedo aprender griego, hebreo, lo que sea, puedo aprender, puedo cantar, puedo ministrar, puedo pastorear. Pero no habrá gloria en lo que se haga, no habrá una honra. Y los años se van a ir y se van a hacer años sin honra. ¿Me llevan la idea? Ellos tenían todas las ceremonias, siguieron congregándose, siguieron haciendo las fiestas, pero no tenían gloria porque el arca les había sido robada. ¿Por qué el arca les había sido robada? Porque despreciaron la honra del Señor, las cosas del Señor. No importa qué hagas. Si tienes la parte externa de un cristiano, pero no has podido honrar, estás sin gloria. Y la gloria de Dios será mi fuerza. El que hace que las cosas se den es la fuerza del Señor, porque sin Él nada podemos hacer. ¿Me llevan la idea? Bueno. En Levíticos 19:32. Delante de las canas te levantarás. En el libro de Proverbios dice que delante de las canas inclinemos el rostro. Y honrarás el rostro de los ancianos. Esto habla de la autoridad en todos los niveles. Nosotros tenemos un problema con la autoridad. En nuestro corazón hay una rebelión contra la autoridad. A una señora llamada Eva, esposa de un señor llamado Adán, le dijeron, de este árbol no comerás. ¿Y sabe cuál se le antojó comer a la señora? De ese árbol. Dígale usted al hijo, no se toca esta vajilla. Ahí pueden haber muchos platos, pero esa es la que tienen que tocar. Y ese problema que tenía Eva, lo tenemos nosotros. Es que el jefe me manda. Los jefes mandan, hijo. Papá, es que el profesor tiene un problema conmigo. Los profesores mandan. Yo le digo a mis hijos, repita conmigo, hijo, papá. Hijo, papá. ¿Qué parte de eso me entiendes? ¿Sí me hago entender?
Porque en nosotros hay una rebelión contra la autoridad. Hay gente que lo paga el policía y una vez, ¿qué? Dice, honrarás el rostro de los ancianos. Hay cosas que no nos gustan. Del gobierno hay cosas que no nos gustan. Los gobiernos en Latinoamérica se levantaron contra los propósitos de Dios. En Canadá la pedofilia es legal, pero en nuestro país quieren sacar del código de procedimiento penal el incesto, el aborto. Mire, pero son la autoridad. Honrarás el rostro de los ancianos y de tu Dios tendrás temor. Sencillo. Vamos a honrar, así como hay que honrar al que esté investido para algo, por ejemplo. En el caso mío, yo me casé con una profesora. Yo no llego al salón, al trabajo de ella, a mandar. ¿Me puede permitir, por favor, señor, está la profesora fulana de tal? Cuando de pronto he coincidido con mis hijos en los mismos espacios académicos, uno dice, su papá se quedó en la casa, le digo yo. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar allá donde usted es el guardián, el policía, y decir, ya, pásenme al hermano, porque es que llegó el que es. No. Él está investido allí. Si usted es la esposa del policía, la esposa del profesor, el médico, usted hace cola porque es que el médico es su esposo. Su esposo es el médico. ¿Sí me hago entender? Es natural esto es orden. ¿Sí pueden ver un orden en la honra? Mire, y tendrás temor de Jehová. Mire esto. Cuando usted está bajo cobertura de alguien, usted está bajo el techo de sus papás. Cobertura es techo, sustento. Sus hijos le deben honra. Usted se puede morir, pero la vida de ellos sigue. Si ellos lo honran a usted, les va a ir bien. Entonces enseña a sus hijos a honrar. Enseña a los hermanos de la iglesia a honrar las cosas de Dios. En mis tiempos, uno no podía pasarse aquí y tocar esto, porque es una honra especial, tocar las cosas del Señor. Por ejemplo, cuando eso no se podían prestar las sillas ni nada, porque eso era dedicado al Señor. Y es una honra especial. Mire los hijos, por ejemplo, mire esto. En Levítico 21:9, y la hija del sacerdote, si comenzara a fornicar, y ¿a quién deshonra? Y quemada será por fuego. ¿A qué me refiero? Si están bajo mi techo y él se pone a fumar marihuana, van a decir, allá en la casa del pastor ese que fuma marihuana. ¿Sí me hago entender? O en la casa de hermanito ese que dice que es cristiano, allá entran un montón de señoras, de muchachos, de tales, y hacen un montón de cosas. La casa queda marcada, ¿sí me hago entender? Sus hijos, si usted no los enseña a que no hagan pataletas porque por un helado se botan en el parque y gritan así, todo el mundo se para. ¿Y a quién ven? ¿Al niño o al papá? El papá que no sabe qué hacer, tiene un nudo en la garganta, en el pescuezo, se le amarraron las orejas y no sabe dónde meterse. ¿Sí me hago entender? ¿A quién está deshonrando? Al padre. El padre llevará su paga. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de formar, el pastor tiene la responsabilidad de formar, pero ella va a ser llamada a destrucción. ¿Me hago entender? Una persona que está bajo su techo, usted recibió un sobrino que lo mandaron de Tangamandapio a estudiar aquí a la universidad. Allá, recíbamelo. Y usted llega y dice, bueno, mándemelo. Y el muchacho tiene malas mañas, malas palabras, malas costumbres. Y usted dice, no, es que él allá, ese es otro reino, la pieza de él. Espérate. Está bajo su vestidura, como la gallina bajo las... Sí, como hace con los pollitos. Está aquí. Y si está aquí, tiene que honrar. Porque si él obra mal, me deshonra a mí. ¿Sí me hago entender? Y yo llevaré mi paga, pero él llevará su paga a destrucción. Más adelante, con esto ya quiero ir cerrando, en Números 22:17, en Números 22:17, dice, mire esto, hermano, y esto sí quiero sembrarlo en su corazón. ¿Usted busca la honra de quién?
Dijo Pablo, busco la honra, y Pablo se lo preguntó, ¿busco acaso la honra de los hombres o la de Dios? Mire lo que dice este hombre aquí. Un hombre llamado Balac llama a un profeta, un siervo de Dios, y le dice, te honraré si haces las cosas mal. Dice, porque sin duda te honraré mucho. Le ofrecen honra de hombres, que eso es así. Y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldice a este pueblo, a hacer algo contra el pueblo de Dios. Y dice, y voy a hacer todo lo que me digas. Lo seduce con propuestas que le podían mover la mente. ¿Y sabe qué hizo el hermano Balán, profeta de Dios? Dijo, ese es conmigo. Y comenzó a hacer las cosas mal, teniendo los principios de Dios. Y mire cómo terminó la historia. Número 24:11, por favor. Ahora huye a tu lugar. Oye, no era que iban a hacer todo lo que él dijera y iban a honrar y iban a honrar mucho. Dice, ahora terminó huyendo. ¿Sí ven la deshonra, las cosas del Señor, cómo terminan? En destrucción. Terminó huyendo. Huye a tu lugar. Yo dije que te honraría. ¿Quién lo dijo? ¿Dios o un hombre? Un hombre. Mas he aquí que Jehová te ha privado. Señor, mire, cambió, discúlpeme el término, cambió a mamá por una burra. Tenía la honra del profeta, la honra de Dios. Y escogió lo que su corazón deseaba y quería. Y la honra que le había sido dada le fue quitada. El plan era bueno, como el de Samuel, como el de Saúl. Dios dijo, Elí, te honraré, te bendeciré, te llamé, y tu familia estará delante mío, pero ya no será así, porque escogiste lo malo y no lo bueno. Deshonraste el sacerdocio, deshonraste el ministerio. Aquí le dijo, mire, usted es profeta, ahora le toca acabar sus años como Caín. ¿Cómo terminó sus años Caín? Huyendo, dice, porque para que el que te consiga no te mate. O sea, había un odio en toda la raza humana existente contra Caín. ¿Por qué? Porque había escogido deshonrar las cosas de Dios o no honrar las cosas de Dios, porque Dios le dijo, Caín, el pecado está a las puertas, pero es tu deseo el que va a imperar aquí. Si decides hacer lo correcto, Dios te honrará, pero si no, el pecado está a las puertas, y con el pecado la destrucción. Dice, ahora huye de tu lugar, mas Jehová te ha privado de honra. Mis hermanos, cuando Dios decide honrar a alguien, no hay impedimento. Yo he entendido desde mi juventud que todo impedimento en la raza humana es porque no tiene perfecto el corazón. Cuando alguien es de perfecto corazón, hermano, usted ve que comienza a avanzar. Usted ve que comienza a ser transformado. Usted ve que sus generaciones comienzan a ser cambiadas, impactadas, transformadas. Usted ve que Dios va delante de él como estandarte. Y la honra en todos los niveles trae bendición. Hay honras muy pequeñas. Por ejemplo, si usted se va a graduar, ¿quién tiene que ir a su grado de bachiller? ¿Usted se ha visto que el novio lleva a la novia? ¿Que el novio lleva a la novia pero no lleva al padre? No tendrá honra. El novio le va a dar una hamburguesa y un chocolate y de pronto usted está engordando marrano para que otro coma. Pero su madre y su papá es para siempre. Hay gente que se casa y no invita al papá, a la mamá, porque ya están viejitos y no tienen traje. Hay gente que en lo mínimo, uno de joven tiende a avergonzarse de nuestros ancianos. Llega la visita y al viejito lo meten en el salón de atrás, en la pieza de atrás. ¿Y por qué a mí no me va bien? ¿Por qué las cosas no se me dan? Porque no eres de perfecto corazón. Termino leyendo Isaías 49:5. Al final, porque honrado se ve a los ojos de Dios, y mi Dios será mi fuerza. Porque honrado se ve a los ojos de mi Dios,
y mi Dios será el que haga, será mi fuerza. Incline su rostro. Yo sé que hoy fue una predicación más pastoral, salida del corazón de Dios. Pero Dios sabe de qué tienes necesidad, hijo de Dios, hija de Dios. Inclina tu rostro. Tú que eres hijo, tienes tus papás vivos, aún estás a tiempo de honrar. Cualquier excusa, te dejó botado, te dejó botada. No fue buen padre, no fue buena madre. Por tus jefes, aún tus pastores, los que te han pastoreado hasta acá. Aún las cosas de Dios que has deshonrado. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, porque como padres necesitamos honrarles enseñándoles la palabra de Dios. No pueden escuchar si no les decimos. Si has deshonrado las vestiduras del sacerdocio, este es el momento de decirle, Señor, perdóname. Hoy aprendí, Señor, que no importa cuánto sepa si no soy capaz de honrar con corazón perfecto. Puedo hacer lo recto ante los ojos de Dios, pero no de corazón perfecto. Yo no quiero ser contado con ellos. Si hay una cosa que, Señor, que quiero hacer en esta vida es que esté yo siempre presente en tu casa, con tu palabra, con tus estatutos, en tu presencia. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a honrar. Enséñame a honrar en todos los niveles, en mi casa, en el matrimonio, en la iglesia, en el trabajo, sobre todo honrar las cosas de Dios. Yo no quiero ver pasar mi vida delante mío y no ver bendición en la tierra de los vivientes. Señor, yo he entendido que no importa que tenga, cuántos títulos alcance, Señor, si me levanto contra las cosas tuyas, contra el plan tuyo y tu propósito, no podrán prosperar, porque Dios te ha cohibido de honra. Y le dijeron a Balaam, yo no quiero escuchar esas palabras. Yo quiero que mis generaciones y los hijos de mis hijos, Señor, puedan experimentar lo que es destellos de gracia, destellos de misericordia, destellos de gloria, Señor. En el nombre de Cristo, toma el corazón de tu pueblo, Espíritu Santo. Endereza lo torcido, Dios, porque tu palabra es verdadera medicina. Es verdadera medicina para nuestro corazón, mi Dios. Sánanos, corrígenos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, sana a tu pueblo y enséñanos a hacer tu voluntad. Amén y amén. Dios me les bendiga. Les invito el otro domingo a las 8 de la mañana al ayuno congregacional. Si usted quiere venir a ayunar, este es el día. Domingo, 8 de la mañana. Amén. Dios me les bendiga.